El tema de esta predicación es peleando la buena batalla. Peleando la buena batalla. Cuando hemos estudiado la historia de la humanidad y revisamos cada uno de los siglos o capítulos de la vida del hombre en esta tierra, nos damos cuenta que la vida en esta tierra de la humanidad está rodeada de guerras y de batallas. Podríamos casi recordar o visualizar grandes eventos en la historia donde los hombres han tenido que luchar por la sobrevivencia, por la libertad. Y encontramos grandes hombres en la historia secular, los cuales tuvieron que luchar y pelear batallas. Y podemos hablar desde Aníbal, Napoleón, Carlomagno, Julio César, hombres que en la historia encontramos que tuvieron que tener batallas y luchas en sus vidas. Y algunas de esas batallas que ellos tuvieron que luchar o enfrentar tenía que ver para subsistir. Pero usted y yo como cristianos encontramos en nuestra vida cristiana que enfrentamos luchas continuamente, batallas, momentos de adversidad y dificultad. Y ese es el mensaje que tiene Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 18. Nos habla de una batalla, de una lucha. Pero regularmente las luchas tienen que ver con la destrucción del ser humano. La batalla que encontramos en la Biblia, que peleamos los cristianos, es una batalla noble y una batalla buena según la palabra de Dios. Si leemos el texto 18 de 1 de Timoteo 1, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, dice la palabra de Dios, por ellos la buena, ¿qué hermanos? La buena milicia. La palabra que encontramos aquí, buena, del griego kalos, significa noble o excelente. Entonces encontramos en la Biblia que la batalla del cristiano es una batalla buena, una batalla noble, una batalla excelente. Y Pablo le pide a Timoteo que él milite, que él pelee esa guerra, porque es la única que es calificada como buena. Y encontramos entonces nosotros que la palabra de Dios nos habla de pelear una buena batalla, porque es buena, es noble, es excelente. Y algo que tenemos que entender de parte de Dios y que Dios quiere que recordemos es que nuestra vida cristiana, desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, vive en una constante lucha. A veces se nos olvida que nuestra vida cristiana se tiene que desarrollar en medio de una lucha, de una adversidad. Entonces Dios quiere que recordemos esta tarde que estamos librando una batalla espiritual todos los días. Y también Dios quiere que recordemos que para enfrentar esta lucha, esta batalla, tenemos que aprender de parte de Dios cómo tenemos que lucharla, cómo tenemos que enfrentar esta batalla. En el plano natural, los que tienen un trabajo en algún área, sabe que hay una forma para trabajar en ese trabajo, hay un orden, hay una organización. En el caso de los que trabajan con las máquinas, los hermanos saben que tiene que haber una manera para trabajar esa máquina, hay un orden, hay una logística. Y en la vida cristiana, Dios nos enseña cómo pelear la batalla espiritual del cristiano. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Según la historia de la iglesia en Éfeso, a Timoteo lo mandaron llamar los ancianos, impusieron sus manos por él, y cuando impusieron sus manos lo encomendaron a Dios y le encargaron que la tarea de servir a Dios sería difícil, habría problemas, dificultades, enfermedades, y lo encomendaron al Señor. Por eso el texto dice: este mandamiento te encargo, para que conforme a las profecías de ese momento, cuando le impusieron las manos a Timoteo, antes en cuanto a ti, milites por ellos la buena batalla. Pablo conocía las debilidades de la vida cristiana, del ser humano, y sabía que Timoteo
vive un momento difícil de adversidad y quiere recordarle a Timoteo que él estaba viviendo en medio de una batalla y quería que él tuviera el consejo de parte de Dios. Dice el texto que milites por ellos la buena milicia. La palabra milicia que encontramos aquí viene del griego estrategia, donde viene la palabra estrategia. Y aquí yo me encontré una parte importante, hermanos, un significado importante. La palabra milicia entonces viene de la palabra estrategia, que significa batalla. Hay una gran diferencia entre batalla y campaña militar. Esto es muy importante. Una batalla es una lucha, se puede ganar o perder, pero una campaña militar es un conjunto de batallas en las cuales se pueden ganar unas y perder otras. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que milites por ellas la buena campaña militar. La vida cristiana está rodeada no de una batalla, de muchas. Constantemente enfrentamos una lucha. Hay una campaña militar en las cuales enfrentamos todos los días. Y Dios quiere que tengamos presente esto, hermanos. Enfrentamos batallas en cuanto a la salud, en cuanto al trabajo, en cuanto a los hijos. Y algunas batallas se ganan y otras se pierden. Pero Dios le dice a Timoteo que pelee esa buena batalla, esa buena campaña. Si ganamos una, gloria a Dios, pero pronto tendremos otra que enfrentar y tenemos que tener la fortaleza de parte de Dios para que sea de esa manera y guardada en el Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 14, versículo 25. Vaya conmigo a Lucas capítulo 14, versículo 25. Muchos cristianos tienen el concepto de que la vida cristiana es una vida de color de rosa, donde no hay problemas. Sin embargo, Dios nos habla que la vida cristiana tiene una lucha, es una campaña, un conjunto de batallas que se libran todos los días. Desde que nos levantamos en la mañana, hermanos, enfrentamos una lucha. Nos despertamos por la mañana y tenemos que enfrentar la lucha para sobrevivir. Hay que ir a trabajar. Hay que traer el sustento a la casa. Y en ese salir hay que mantener nuestra vida cristiana que glorifique a Dios donde nos encontremos. No pensemos, y Dios quiere que no olvidamos esto, cada paso que avancemos en la vida cristiana es una lucha. Es una lucha constante y Dios quiere que tengamos presente eso en nuestras vidas. Y Jesús habló al respecto en el pasaje de Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, y aquí entra el mensaje de la vida cristiana, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lo que Jesús habla aquí a sus discípulos es de que nadie que quiere emprender algo en su vida lo hace solamente de manera improvisada. Tiene que medir, tiene que fijarse hasta dónde puede avanzar. Y la vida cristiana es así. La vida cristiana no es un juego, hermanos, es una lucha constante y tenemos que medir y entender que constantemente enfrentamos batallas. Jesús sigue diciendo otra analogía: no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer, ¿qué, hermanos? ¿Y cuántos casos hemos visto de cristianos que comenzaron la vida y a la mitad se retiraron y la gente comienza a burlarse? Porque, hermanos, no es comenzar la vida cristiana, es que, hermanos, terminarla. No es comenzar sino terminar. Y dice el 30: diciendo este hombre comenzó a edificar, ¿y qué, hermanos? Y no pudo acabar. Por eso Jesús nos habla de la lucha de la vida cristiana.
¿Cuántos ejemplos tristemente hemos visto de gente que comenzaron y pronto se retiraron, dejaron lo que un día abrazaron, y la gente del mundo ahora se burla de esos ejemplos? Y Dios quiere que nos demos cuenta que estamos en medio de una batalla, es una lucha mantener nuestra fe en Cristo Jesús. Tenemos que medir nuestras fuerzas. Cada paso que avancemos para consagrar nuestra vida a Cristo será librada en medio de una lucha. Yo no sé si a usted le pasa esto que le pasa al pastor. Cuando quiero dedicar un tiempo al Señor en casa, de leer la Biblia, de orar y consagrarme al Señor, en ese momento, cuando estoy dedicando ese minuto, ese tiempo al Señor, es cuando viene el pensamiento de que hay que pagar la luz, hay que comprar el gas, dejaste esto allá, te falta esto. No solamente es una lucha dedicar un tiempo a Dios, sino que el tiempo que estemos con el Señor, nuestra mente esté enfocada en las cosas de Dios. ¿Le ha pasado? A mí me pasa, hermanos. Es una batalla para tener un tiempo en el Señor, es una lucha. Cuando usted tiene que buscar al Señor es cuando se presentan dificultades. Y yo me hacía esta pregunta cuando estudiaba esto en la mañana, hermanos: ¿por qué solamente con las cosas de Dios es esa lucha? Cuando hay que hacer algo diferente no hay ningún problema, hasta las cosas se organizan mejor. Y lo que Dios quiere hablarnos esta tarde, hermanos, es de que estamos librando una batalla por nuestra vida cristiana. Sigue diciendo el texto 31: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y ya habla de visualizar la vida. No podemos enfrentar o asumir compromisos si no estamos dispuestos a enfrentarlos, o lo que implica enfrentar esos compromisos. Jesús presentó la vida cristiana como una batalla, como una guerra, como una lucha. Y eso es lo que Pablo veía en Timoteo. Como pastor estaba enfrentando una batalla porque había falsos maestros, pero también había que mantener la fe cristiana. Vamos a volver, o vamos a ir a 2 Corintios capítulo 10 versículo 3. Vaya conmigo, 2 Corintios capítulo 10 versículo 3. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo sigue describiendo esta batalla del cristiano, esta batalla espiritual, como una lucha sin precedentes. 2 Corintios 10, 3, 5. Pues aunque no andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, o batalla, o campaña militar, no son, ¿qué, hermanos? No son carnales. Lo que Pablo está diciendo aquí, que la lucha del cristiano no es contra el que tienes enfrente, es contra el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás. Peleamos una batalla espiritual. Cuando tu esposo se opone, cuando tienes oposición con el vecino, con el del frente, no es el hermano, el cuñado, el esposo, los hijos. ¿Quién es? Satanás. Disfrazado, poniendo contratiempos. Y lo que Pablo está diciendo es, no es una lucha con el hombre, es una lucha espiritual, sino poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. Vivimos en este mundo y luchamos una lucha espiritual los cristianos. A veces suele pasar que cuando queremos consagrarnos a Dios es cuando más problemas hay en la casa, ¿cierto? Hay problemas entre los hijos, entre la pareja, hay dificultades. Cuando más queremos servir a Dios, se presentan eventos como estos. ¿Y sabes por qué? Porque no quiere el diablo que tú te consagres a Dios, y no quiere el diablo que tu familia se acerque más al Señor. Y se levantan dificultades, contratiempos, todo para que tú no busques más al Señor, porque Él estará contento cuando tú te quedes ahí sentado sin avanzar en tu vida cristiana. Y esta tarde Dios quiere hablarnos, hermanos. No podemos avanzar un centímetro en nuestra vida cristiana sin pelear, sin luchar la buena batalla de la fe. Tenemos que avanzar. Ese problema que se presentó es un obstáculo que el enemigo quiere meter para que tú dejes de buscar al Señor.
Por eso Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, eso que me está pasando en casa, voy a llevarlo a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? El apóstol Pablo nos habla reiteradamente de esta lucha y esta batalla cristiana. Vaya conmigo una cita más, Efesios 6:10. Cuando yo leía este pasaje, que quizás usted lo ha leído, tiene que ver con la armadura del cristiano. Dios me mostró algo que nunca yo había visto al leer este pasaje de la Biblia. Dice Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Según este pasaje, tenemos los cristianos, no solo el pastor, todos los cristianos, tenemos una armadura para enfrentar las acechanzas del diablo, ¿cierto? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, la batalla del cristiano es una batalla, ¿qué, hermanos? Espiritual. Dice el texto: por tanto, 13, tomando toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Para enfrentar la batalla de todos los días espiritualmente, tenemos que colocarnos la armadura de Dios. Yo me hace una pregunta: si usted lee toda la armadura de Dios, es para cubrirse la parte de ¿dónde, hermanos? De enfrente, ¿cierto? Para protegerte, te ponen el casco, la parte de enfrente, la coraza, pero no hay protección para la parte de atrás. Y yo hace una pregunta: ¿por qué en la parte de la espalda no había una protección en la armadura de Dios para el cristiano? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no hay en el cristiano una opción para volver atrás. Siempre es para pelear hacia enfrente. Si tú eres cristiano, la batalla es para seguir peleando y seguir adelante en Cristo Jesús, no para que retrocedas. La armadura es para pelear y para vencer. Y comienza a hablar el texto y nos habla de la armadura de Dios. Y dice el versículo 14: ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe. Y nos habla de la protección del cristiano para enfrentar la lucha cristiana. Y es lo que Pablo le está hablando a Timoteo, a que se mantenga firme en el Señor. Hay una batalla. Vayamos a 1 Timoteo 1:19 y continuemos con el pasaje. 1 Timoteo 1:29. Dios quiere que estamos conscientes de que tenemos una batalla espiritual todos los días. Y dice el texto 19: manteniendo, ¿qué, hermanos? La fe. Después de que nos demos cuenta de que estamos en una batalla, Dios quiere que nos mantengamos en la fe. La palabra fe que encontramos aquí, hermanos, significa sana doctrina, sanas enseñanzas. Lo que más se libra en la batalla cristiana, hermanos, es de que se descuide la sana palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo que es necesario que mantenga una comunión con la palabra de Dios. Y sabe que es ahí el descuido más grande del cristiano, es con la escritura, es con la palabra de Dios. Luchamos para mantenernos firmes en el Señor. Entonces la palabra de Dios nos dice que mantengamos manteniendo la fe, y aún más, hermanos, una buena ¿qué? Una buena conciencia. El enemigo estará atacando siempre al cristiano para que descuide su comunión con la palabra de Dios, pero también va a luchar contra el cristiano para que su conciencia, ¿qué es la conciencia? Es esa parte de nuestro ser que nos dictamina lo bueno y lo malo. Y sabe que esa conciencia es la que perdieron los hombres cristianos en Éfeso. Porque si leemos el texto 19 dice:
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. ¿Qué dice? Algunos. ¿Qué significa eso? Que muchos cristianos en Éfeso, su conciencia de las cosas de Dios las abandonaron, las dejaron, y por eso ellos dejaron la fe cristiana. ¿Sabe que cuando yo leía esto, hermanos, Dios ministraba mi vida? Porque hay un peligro en la vida cristiana y se llama no vivir lo que predicas. Cuando nosotros no vivimos lo que predicamos, lo que leemos y lo que sabemos de Dios, corremos el peligro de abandonar las cosas de Dios. Mire, 1 Timoteo 3:19, vaya conmigo. Pablo le pide a Timoteo que cuide la sana doctrina, pero también que cuide su conciencia. Dice 1 Timoteo 3:9, que guarde el misterio de la fe, ¿con qué, hermanos? Con limpia conciencia. Y Dios a través de Pablo le decía a Timoteo que cuidara su conciencia. Es importante mantener una enseñanza apropiada, pero que vivamos en esa enseñanza. Porque si no, de lo contrario, caeremos en un espíritu de apostasía. De apostasía. La conciencia es algo que Dios nos dio a nosotros para poder identificar lo bueno y lo malo, y que Dios lo colocó en nuestras vidas para poder discernir. Una buena conciencia, dice el pasaje, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, dice el texto. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12, vaya conmigo, nos habla al respecto, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, dice Pablo a los hermanos en Tesalónica. Había un problema en Éfeso. Muchos cristianos estaban abandonando la fe en Cristo porque sus conciencias, que les decían que estaban haciendo el mal, ellos ahogaron esa voz y dejaron de escucharla. Por eso es que muchos cristianos en Éfeso apostataron de la fe. El mensaje de la palabra de Dios, hermanos, es que cuando nosotros dejamos de obedecer la palabra de Dios, comenzamos a sembrar una semilla en la gente que nos rodea y comenzarán ellos a apostatar. Yo me encontré un comentario que me estremeció de este pasaje que estamos estudiando esta tarde. En el tiempo presente, dice este comentario, se está sembrando la semilla en el corazón de aquellos que en unos años van a abandonar las cosas de la fe cristiana. ¿Por qué? ¿Sabe que los que estamos aquí, hay hogares que tienen hijos y saben que no están viviendo la vida cristiana como debe de ser? Esos hijos que ven en nosotros una doble vida, mañana van a abandonar las cosas de la fe. Y Jesús lo habló de la siguiente manera, Mateo 7, 21 al 23. Cuando ellos dejan de hacer las cosas que Dios nos manda y viven una vida doble, entonces se infiltra un espíritu de apostasía. Y todo comienza por abandonar una buena conciencia. No todo el que me dice Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé que, hermanos, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este fue el problema en Éfeso con Pablo y con Timoteo. Muchos cristianos se congregaron, pero vivían doble vida. No vivían la vida cristiana con temor y reverencia. Hablaban en el nombre de Dios, pero no vivían las cosas de Dios. Y al final terminaron viviendo lo que siempre rechazaron: una doble vida. Jesús dice: y os declararé
nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En el tiempo presente, hermanos, hay que tener cuidado con la generación joven de la iglesia, que nos vean a nosotros los adultos vivir la vida cristiana en la voluntad del Señor. De otra manera, esa generación joven, mañana cuando sean adultos, van a vivir una doble vida, porque les enseñamos nosotros esa doble vida. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo con nuestra vida cristiana. Tito 1:16. Tito 1:16, en lo que lo va buscando, hermanos, le comparto esto. Nosotros decimos que Dios es soberano, ¿es cierto? Decimos y aceptamos de que Dios es el Dios que provee, el Dios que nos cuida y el Dios que nos sana. ¿Por qué cuando tenemos dificultades nosotros, lo primero que hacemos es cuestionar las cosas de Dios? Porque en el fondo realmente no estamos seguros de las cosas de Dios. Y dice Tito al respecto: profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué, hermanos? Lo niegan. Y es aquí donde Dios quiere hablarnos esta tarde a nosotros. No es suficiente con decir que somos cristianos. Nuestros hechos y acciones tienen que acompañar lo que decimos ser. Yo le hago una pregunta a la iglesia: ¿cuánto tiempo le dedicas a la oración en tu vida espiritual? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura de la palabra de Dios? ¿Qué música escuchas? ¿En qué te entretienes? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En las cosas de Dios o en las cosas del mundo? Porque la palabra de Dios dice: profesan ser, pero con sus hechos lo niegan. Dios quiere que tengamos cuidado con nuestra vida cristiana, hermanos. No es un juego. Un descuido puede llevar a que nos apartemos de Él y apartemos a aquellos seres queridos que amamos de las cosas de Dios. Dice el texto: pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda, ¿qué, hermanos? Toda buena obra. Tengamos cuidado. Por eso Dios le habló a Timoteo y le dijo: pelea la buena batalla de la fe. No es un jugar en la vida cristiana, es una lucha de mantenernos bien en las cosas que hacemos. No descuidemos nuestra comunión con el Señor. Tenemos que cuidar esa parte. Vamos a volver al texto de 1 Timoteo 1:19. Hay una lucha, hay que librarla, manteniendo la fe y una buena conciencia. La manera para enfrentar la lucha cristiana, o la batalla cristiana, o la campaña cristiana, mejor dicho, con dos cosas: una buena conciencia. Que la conciencia no nos esté recriminando que somos hipócritas, que vivimos algo distinto a lo que profesamos. Manteniendo la fe, la enseñanza. Dice la palabra de Dios. Quiero compartir con usted unas preguntas que escribí mientras estaba concluyendo esta parte. ¿Qué tan consciente estás cuando te levantas en la mañana de que estás viviendo una batalla espiritual por tu alma? ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? En la mañana nos despertamos y sabemos que hay que enfrentar una lucha por consagrar nuestra vida a Cristo. ¿Estamos conscientes de ello? ¿Qué tan involucrado estás tú en la batalla por tu vida, en la batalla espiritual? ¿Estás bien involucrado o no te interesa pelear la buena batalla? ¿Qué te preocupa más en la vida? ¿Tu consagración a Dios o una estabilidad económica? ¿Un bienestar en esta tierra? ¿En qué te preocupas más? ¿En qué te ocupas más? ¿En qué inviertes el tiempo? Tu tiempo, ¿en qué lo inviertes? ¿En las cosas de Dios o en las cosas terrenales? Porque la respuesta de estas preguntas, hermanos, nos hablan a nosotros qué tanto estamos luchando o peleando la buena batalla. Esto es muy importante, que Dios quiere que tengamos presente nosotros. Quiero concluir con ustedes un fragmento del libro del Curso del Peregrino que leí en cuanto a este pasaje de 1 Timoteo 1:18. Y dijo Juan Bullán respecto a la batalla de la fe cristiana: habiendo entendido esto, dice este hombre, habiendo entendido esto, llamó a sus amigos y les dijo: voy a la casa de mi padre
Y aunque con grandes esfuerzos y dificultades he llegado hasta aquí, no me arrepiento de todas las fatigas que me ha tocado enfrentar para llegar a donde estoy. Mi espada la doy a aquel que me sucederá en su peregrinar aquí en la tierra. Mi valor y destreza a aquel que lo pueda hacer suyo. Pero las marcas y las cicatrices las llevo conmigo para evidencia que he peleado las buenas batallas de aquel que me habrá de recompensar. Cuando el día de mi partida de este lugar me acompañaban hasta el final del río, cuando estaba a punto de morir, entré al río, dice Juan Bullán, y mientras descendía a las aguas dije: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Y cuando descendía más profundo decía: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y así llegué a cruzar el río, y mientras llegaba al otro lado del río, escuché las trompetas que sonaban y me decían: buen siervo del Señor. ¿Cómo llegaremos al cielo, hermanos? ¿Cómo será nuestra llegada al cielo? ¿Como hombres y mujeres que aquí en la tierra se esforzaron y pelearon la buena batalla? ¿O como hombres o mujeres que aquí en la tierra no les importó pelear la buena batalla? ¿Cómo será nuestra llegada al cielo? ¿Cómo será el momento que nos encontremos con el Señor? Esta tarde Dios quiere hablarnos y dejar en cada uno de nosotros este mensaje. No vivas por vivir la vida cristiana. Es una lucha y una batalla para consagrarte al Señor. Consagrémonos a Dios. Y la única manera es una sana doctrina y una buena conciencia. No vivamos doble vida, hermanos. No nos engañemos, porque al final nos perjudicamos solamente nosotros mismos. ¿Cómo llegaremos al cielo? ¿Victoriosos, como guerreros, recompensados porque nos esforzamos en el Señor? ¿O llegaremos apenados? Porque aquí en la tierra, en lugar de pelear, buscamos las cosas terrenales. Que Dios nos ayude, hermanos.